Si es que sabemos leer. Voy a dar un... Que lo he hecho fuera del micro para que no... Ahí, a pelo, que se nota que tienes pulmones. Vecinos de Tembleque, noble población, Que en 1509 la gran reina Juana, dio en el privilegio de villazgo y exención, pasando a ser villa de la noche a la mañana. la reina Juana, La especial. la especial. Poco después, viendo angosta la plaza, En el año 1598 que para fiestas y toros quedabase escasa, quísose hacer en ella un espacio más tocho. así más grande, había en la plaza un famoso mesón que las gentes llamaban Mesón del Caballo. Y para poder hacer esta plaza mayor, tan bella y cuadrada, hubo que cerrarlo. Más tarde dicen que en corrida de toros y para inaugurarla el rey Felipe IV, A un toro fiero logró matar él solo de un muy certero y seco arcabuzazo. así, en esta misma plaza, la Plaza Mayor, que agranda la fama de esta noble villa. Y lleva de Tembleque el nombre y el honor por todas las Españas y hasta las Castillas. Vecinos y vecinas, Siervos e hidalgos, nobles sevillanos, infantes e infanzones, forasteros de paso que van a Santiago, peregrinos cansados cargados de ilusiones, valientes soldados de valor tan grande, que habrán de lograr la victoria en Flandes. nobles y vasallos, Fieles y cristianos, mendigos, herreros, nobles artesanos, princesas, donceles amantes, y amados. quitapulcos. Bienvenidos todos a este mercado. Hagan hoy sus compras, No pierdan la ocasión que hoy tienen en su villa de lo bueno, lo mejor. alhajas y joyas, pendientes y anillos, Los mejores regalos para una gran dama. chorizos y quesos, dulces, pastelillos. Vinos y licores que alegran el alma. Si quiere un colgante, tenemos los mejores. Que busco un amante yo de mil amores. Nada, que se me ha ido. El calor, Escudos calor. y espadas para el caballero. Perfumes y esencias por poco dinero. Juegos de ingenio, Cuencos de madera. aceites e inciensos, Ropas elegantes. productos artesanos. La pera limonera. Todo amenizado con bellos romances. Leemos las manos. Le ponemos guantes. ¿Cómo es que esa dama aún no tiene amante? De verdad, ¿eh? Bueno, todavía está. Queda noche. Claro. Levántate, oh pueblo, en esta tarde. Hagan hoy las compras y que nadie falte. Aproveche si hay algo que quiera adquirir. Mire bien que pasado mañana ya no estaremos aquí. Pero ante todo, señores, no olviden disfrutar De estos días de fiestas sin igual. Y algo que no olvidan estos pregoneros es agradecer al ayuntamiento su apoyo. Está ahí. Agradecer al ayuntamiento su apoyo y ayuda para que este evento sirva de solaz a propios y extranjeros. ¡Qué pelota! No les gusta que... ¿Ya? Creo que aquí no volvemos, me parece. En Tembleque, la muy noble villa, una de las más bellas que Dios nos ha dado, les rogamos que gocen de tanta maravilla en este grandioso día de mercado. Disfruten y pásenlo bien. Y ahora damos paso al señor concejal de Cultura, don Miguel de Tembleque. Un aplauso para él. ¡Bravo! Sí, yo lo traigo en prosa, ¿eh? No lo traigo en verso. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir y acompañarnos en este evento oficial en el que conmemoramos la visita del rey Felipe IV en 1624 a nuestra villa y a nuestra Plaza Mayor.
Lo hemos querido hacer este año, lo primero porque se cumplen 400 años y lo segundo porque, ojalá y me equivoque, pero cuando cumplamos los 500 años no vamos a estar aquí. Por eso lo hemos decidido hacer este año. Entonces esta es la ocasión ideal para celebrarlo. Para esta ocasión hemos preparado un fin de semana de actividades acordes al tiempo al que nos trasladamos. Tendremos durante el día de hoy y el día de mañana el mercado barroco que podéis apreciar con grandes artesanos venidos de diferentes puntos de nuestra geografía, una plaza engalanada acorde al evento donde se realizarán pequeñas actuaciones teatrales como la que acaban de ver. Y cerraremos mañana con nuestra 35 edición de muestra de folclore Villa de Tembleque, organizada por nuestro grupo de coros y danzas Alegría de Tiembles, a los cuales queremos agradecerle pues, los años que llevan mostrándonos el folclore y las raíces de nuestro pueblo. Junto a ellos vendrá un grupo visitante llamado Rincón Pulpitero de las Torres de Cotillas, de Murcia. Será mañana a las 10 de la noche en nuestra Plaza Mayor. Solo les deseo que disfruten de este fin de semana y de nuestra maravillosa Plaza Mayor. Una plaza de todos y para todos, porque no hay mayor herencia en Tembleque que nos hayan dejado nuestros antepasados que esta plaza. Por eso es nuestro deber realizar este pequeño homenaje hoy a este espacio y a las personas que levantaron y cuidaron de ella hasta nuestros días. Porque no es solo una plaza, es un espacio en el que todos y todas compartimos y que nos une. Y es un símbolo de un pueblo que nos hace tener ese orgullo de ser temblequeños y temblequeñas. Y nada más, para dar comienzo a este acto, quiero llamar al escenario a nuestro alcalde, don Jesús Fernández Clemente. Un fuerte aplauso. Casi la lío. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este homenaje o conmemoración de la visita que el rey Felipe IV hizo a nuestro pueblo, que muchos dicen fue la inauguración de esta hermosa plaza, hace ya 400 años. Bienvenido Javier Úbeda Nieto, coordinador provincial de la delegación de la Junta en Toledo. Bienvenida María Dolores Verdúguez Flores, diputada provincial y alcaldesa de Villanueva de Alcardete. Y bienvenido don José García Cano, historiador y amante de la historia de nuestro pueblo. Bienvenidos a todos. Como decía al principio, estamos aquí para homenajear la historia de nuestra plaza. Y es que hace 400 años el rey Felipe IV nos visitaba y siempre hemos tenido esa fecha como referencia de la inauguración de nuestra Plaza Mayor. Términos estos que luego nos explicará José García Cano y descubriremos la realidad de esa visita. Mirad, hace unos años celebramos el 5º centenario del título de villa otorgada por la reina Juana I de Castilla, que guarda mucha relación con nuestra plaza, porque a partir de ahí empieza la historia de esta fabulosa Plaza Mayor. Nos vamos a remontar al principio. Nuestra historia se empieza a conocer cuando en 1241 el rey Ruy Pérez, gran prior de la Orden de San Juan, concedió a Tembleque carta de población, hasta la que llegaron pobladores, pasando a ser Tembleque una aldea de consuegra, y posteriormente, el 10 de agosto de 1509, la reina Juana I de Castilla nos concedió el título de villa. Y ahí empieza la verdadera historia de nuestra plaza. Son escasas las noticias históricas que se poseen sobre la construcción de la Plaza Mayor de Tembleque, pero sí existen expropiaciones en el siglo XV de una casa para la construcción de una plaza cuadrada, y por el aspecto de esta plaza parece corresponder con construcciones del siglo XVI. Por tanto, todo cuadra, y hoy homenajeamos a aquellos que quisieron hacer una plaza en su pueblo, y el resultado es esta hermosa plaza. Hoy celebramos la inauguración de esta plaza hace 400 años
por el rey Felipe IV, que quizás no fue tal inauguración, pero sí la visita más importante y notoria que tuvo esta plaza desde que se empezó a construir. Y es que Tembleque era un lugar de importancia y se dieron cita trompetas, compañías de soldados o ayuntamientos de los lugares vecinos, y se lidiaron 13 toros, y esa noche el rey durmió aquí. Todo esto y las anécdotas de aquella época nos lo contará ahora José García Cano, que ha estado unos meses indagando en la historia de nuestra plaza y seguro que nos pone en contexto lo que realmente se vivió en aquella época. Por tanto, José, te agradecemos el tiempo que has dedicado a hurgar en nuestra historia, en la historia de nuestra Plaza Mayor. Para conservar nuestro patrimonio, para estar realmente convencidos que esto merece la pena conservarlo, necesitamos saber su historia. Esta plaza forma parte de nuestras raíces como pueblo. Esta plaza nació de aquellos primeros pobladores que estarían muy orgullosos de lo que 400 años después significa esta plaza para Tembleque. Y es que la Plaza Mayor de Tembleque es nuestro símbolo. Nos conocen, yo diría, a nivel mundial por nuestra plaza. Y es el orgullo de Tembleque. Es ese orgullo que nos sale por los poros cuando te dicen ¿de dónde eres? Y tú, titubeando y pensando que no van a saber dónde está tu pueblo, dices de Tembleque. Y rápido te dicen vaya plaza que tenéis en Tembleque. ¿Cómo nos iban a sentir orgullosos aquellos que empezaron todo esto? Se merecen este homenaje y muchos más. Nosotros, orgullosos de nuestro pueblo, orgullosos de Tembleque, orgullosos de nuestra Plaza Mayor. Muchas gracias a todos por venir y disfrutar de las actividades programadas este fin de semana. Disfrutar de nuestra Plaza Mayor. Muchas gracias. Y ahora pido que suba Javier Udea Nieto, coordinador provincial de la delegación de la Junta en Toledo. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches a todos y a todas, señor alcalde, Jesús, compañero de gobierno regional, diputada provincial y alcaldesa de Villanueva de Alcardete, Loli, concejales de la Corporación Municipal, vecinos y vecinas, y Pepe, el historiador, que es el que nos va a ilustrar realmente sobre la historia de esta plaza. Yo haría una primera reflexión. 400 años. Ya hemos visto solo algunas fotos que bien diferentes son, y podríamos decir que los últimos 30 o 40 años son los mejores de estos 400 años. ¿Por qué? Porque tenemos más esperanza de vida, porque tenemos mejores infraestructuras, porque solo hace 300 años sería impensable que estuviéramos aquí tanta gente del pueblo sin trabajar, que se trabajaba antes de sol a sol y está acabando ahora el sol. No creo que nadie estuviera tomándose unas viandas y un aperitivo. Tenemos mejores infraestructuras en nuestras viviendas, tenemos mejores servicios públicos, tenemos trabajos más dignos y tenemos mayor calidad de vida que nos hace vivir más tiempo. La segunda, es evidente que Tembleque tiene marca, tiene don. Esta mañana en otra parte de la provincia, con otro alcalde, digo, pues esta noche voy a Tembleque, en un pueblo emprendedor, un pueblo que es referencia por muchas cosas. Sin duda que los pueblos los hace la gente, igual que las empresas, igual que las aventuras, igual que los negocios. La gente de las empresas, la gente de los negocios. Tembleque lo hace su gente, la gente que vivís aquí, que residís aquí, que estáis aquí, que trabajáis o no aquí, pero que la mayor parte del tiempo vivís aquí. Y lo que no vivís, que sois lo que llamamos en los pueblos ausentes, también lleváis en el corazón a Tembleque. Pero Tembleque ciertamente es una referencia. Solo en turismo, ya hace mucho tiempo, Tembleque madrugó. Ya hace mucho tiempo, en esta plaza donde estamos,
con otra visión más parecida a las fotos de blanco y negro. Aquí ya venía gente de Andalucía, de Madrid, de Castilla y León, de toda España, a ver la plaza de Tembleque y también a probar las viandas de Tembleque. La sociedad ayudó, pero es verdad que también este alcalde, que casi se nos cae, como es bajito, tampoco hubiera sido mucho el accidente, ya eso lo tenía muy claro, Yo estuve viendo en otro tiempo, siendo alcalde de otro municipio, fui alcalde de Quintanar de la Orden, visitando a una ministra buscando financiación. Le dijo, pues me ha pedido cita el alcalde de Tembleque. El alcalde de Tembleque nunca va despistado. ¿Sabéis para qué? Para que ahora esos soportales que se ven cómo han cambiado de esas fotos que no se tendrán 50, 60, 70, 80, 100 años, ahora tienen este aspecto que respeta perfectamente la visión de esos hace 500 años, pero que está modernizada, que está adecuada. Obviamente no ha sido tampoco nada que fuera que no estuviera preparado, era también adecentar esta plaza, no sin dificultades y no sin que alguna gente pusiera trabas. Y cuando tuvo la oportunidad de la financiación, que ahí sí fue nuestro gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno de García Page, el que facilitó el 80% de los recursos para tener una plaza que también respeta su historia, respeta su tradición, respeta el patrimonio, pero ciertamente es más amable, más accesible y mucho mejor para los vecinos y vecinas de Tembleque, como estamos viendo ahora mismo, para realizar eventos, actividades y, ¿por qué no?, y para aprovecharlo para el turismo. Porque este alcalde, junto con los vecinos y vecinas de Tembleque, tenían muy claro que el turismo generaba riqueza, generaba población, fijación de población, y no a tardar mucho, que también lo tenía en el horizonte, pues tendréis unas excelentes noticias de lo que vosotros conocéis como la Casa de la Torre. Un entramado jurídico muy complicado, pero gracias al trabajo, a la perseverancia, a la constancia del alcalde, de su equipo y de los trabajadores del ayuntamiento, pues será una realidad. Y lo que Tembleque antes era una referencia, pues ahora va a ser la referencia, la del turismo de interior. Y uno de los municipios que tal vez haya aprovechado mejor esa ubicación de la A4. Pero sin duda ese es un trabajo conjunto de la sociedad. Tenemos que trabajar en conjunto, administraciones, todas juntas, pero también la población. Y aquí sois referencia en muchos sectores, en el sector primario, en el sector industrial y en el sector de servicios. Referencia en la provincia, referencia en la región. Y por ende, y sin complejo ninguno, sin titubear, Jesús, referencia en España. Lo estáis haciendo todos muy bien y tenéis unos excelentes motivos para sentiros muy orgullosos, tanto la administración pública como, digamos, la sociedad civil, que es necesario. Nosotros desde el gobierno regional lo que queremos, como antes ha dicho Miguel, es que disfrutéis. Que disfrutéis para que disfrutéis del presente y del futuro. Y que ojalá, yo creo que en Tembleque esto se ocurre, todos rememos a la vez y en el mismo sentido. No unos en un sentido y otros en otro sentido. En el mismo sentido para que sigáis avanzando. Porque tenemos el compromiso del presente y del futuro, de dejarle a las generaciones venideras un pueblo mejor. Y estoy convencido que eso aquí va a ocurrir. Y por último, desde el gobierno regional, desde el gobierno de Emiliano García Page, con el que siempre sabe Jesús que contáis, que estamos a vuestro lado, que estamos con vosotros, igual que con el resto de la sociedad, queremos que sigáis soñando y construyendo vuestro futuro sin ningún complejo como lo estamos haciendo,
Para nosotros no hay más que nadie ni menos que nadie. No hay pueblos pequeños ni ciudades grandes. Hay ciudadanos, hay proyectos de vida y tenemos muy claro que en nuestra región, que es eminentemente rural, nos sentimos enormemente orgullosos y que Tembleque nos puede servir como ejemplo, como municipio rural que permite avanzar y desarrollar un proyecto de vida sostenible, cómodo y viable. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de la historia que hay que seguir escribiendo, y escribiendo como hasta ahora en positivo. Desde el Gobierno regional lo que queremos es que os cuidéis, que seáis felices y que disfrutéis de este evento que se ha hecho con mucho cariño, con mucho estilo, con muchas ganas, para que lo paséis bien y en la medida de lo posible seáis felices. Muchas gracias y buenas noches. Sí, muchas gracias Javier por tus palabras y a Dolores por querer acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Y a continuación vamos a ver un vídeo promocional de nuestro pueblo. Adelante. Todo lo que habéis visto en este vídeo y la última frase, Tembleque, un pueblo para crecer, un pueblo para vivir, todo es gracias a ustedes y por ustedes. Los que construyen el pueblo día a día son ustedes. Así que este aplauso, muchas gracias, es para vosotros. A continuación, os quiero presentar, aunque ya algunos le conocéis, a José García Cano, historiador y académico de la vecina localidad de Consuegra y sobre todo una gran persona comprometida con su región y su historia. Pepe ha trabajado e investigado desde que me puse en contacto con él de manera incansable, doy fe de ello,
recopilando datos, anécdotas, archivos que les aseguro que hasta hoy muy pocos de los presentes sabíamos acerca de la historia de nuestra Plaza Mayor. Puedo asegurarles que a día de hoy es la persona con más información y que más ha investigado sobre nuestra Plaza Mayor. Muchas gracias de corazón, Pepe, siempre te estaremos eternamente agradecidos y ahora es momento de que subas a este escenario para enseñarnos y descubrirnos más cosas de nuestra Plaza Mayor. Un fuerte aplauso para Pepe García Cano. ¿Se oye? Sí, ¿no? Se oye. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas, señor coordinador provincial de la Junta de Comunidades, don Francisco Javier Úbeda, excelentísima señora doña María Dolores Verdúez, alcaldesa de Villanueva del Cardet y diputada provincial, señor alcalde de Tembleque, don Jesús Fernández, corporación municipal, autoridades, temblequeños, temblequeñas, visitantes de otras localidades vecinas, amigos todos. El motivo que hoy nos reúne aquí no es solo recordar la efeméride que nos citaba el alcalde de los 400 años de la visita del rey Felipe IV a esta misma plaza, sino también el intentar poner aún más en valor este espacio único en la provincia, en la región, donde a lo largo del tiempo se han dado cita los vecinos de Tembleque por unas cuestiones u otras y donde ha girado prácticamente la vida y la sociedad de nuestros antepasados temblequeños. El valor histórico y arquitectónico de esta Plaza Mayor merece sin duda que intentemos aportar más datos e información sobre este espacio público que ha sabido conservar la esencia y el sabor de las antiguas plazas toledanas y manchegas. Antes de comenzar a desgranar algunos datos de lo que les voy a aportar sobre esta plaza, quería agradecer a varias personas su ánimo y ayuda a la hora de haber preparado esta intervención. El primero de ellos es a Pedro Casas, a quien todos los temblequeños conocéis por su blog, por ese fantástico blog que es Todo Tembleque y donde hemos podido rescatar la mayor parte de las imágenes que hoy veremos proyectadas. Gracias a su colaboración, a su trabajo y difusión por las redes y a su empeño en seguir desentrañando nuestra historia, también pude personalmente entusiasmarme aún más por esta plaza y por extensión en la historia de la villa de Tembleque, a la que hemos dedicado algunas horas de investigación, como merece esta localidad, y como también tuvimos ocasión de hacer en el libro que editamos el pasado año sobre el Santísimo Cristo del Valle. Por otro lado, agradezco a Miguel, concejal, también a Alfredo, concejal de esta corporación, su apoyo y facilidades a la hora de acercarnos y de acceder al archivo municipal, que es donde hemos rescatado algunos de los datos que hoy vamos a exponerles. Dicho esto, comencemos. La Plaza Mayor de Tembleque, conocida antaño también como Plaza Principal y en alguna otra época como Plaza de la Constitución, es un espacio cerrado, perimetralmente formado por edificios de 3 alturas, a excepción del Ayuntamiento y del pórtico de acceso sur. Su perímetro supera los 2.400 metros cuadrados. Pero esta Plaza Mayor, la plaza que hoy conocemos, no siempre ha sido así, como podrán suponer. Para llegar a la plaza actual ha sido necesario un recorrido lento y arduo, no exento de pleitos civiles, de actos lúdicos, como corridas de toros, bailes de máscaras, recibimientos reales y un sinfín de obras y adaptaciones que vamos a ir desgranando como si fueran capítulos de un pequeño libro que intenta explicar la historia de esta Plaza Mayor de Tembleque. Capítulo primero, la visita del rey Felipe IV. El hecho que hoy rememoramos es la visita a Tembleque del rey Felipe IV, conocido como el Grande, el cual reinó durante 44 años y 170 días, es decir, el reinado más largo de la Casa de Austria y el tercero de nuestra historia. El rey visita Tembleque, además de con su hermana y con el infante Carlos, con toda una corte de personajes como 3 barberos, un carpintero, 2 músicos, 3 médicos, 2 sangradores, un algebrista, un bizcochero, un confitero, un potajiero, un pastelero, un aguador y así una larga lista de gente que lo acompañaba en su séquito. También algunos nobles, algunos grandes de España, como el conde duque de Olivares, es decir, don Gaspar de Guzmán, el nuncio papal, el duque del Infantado o el famoso escritor que le sonará a todos, don Francisco de Quevedo. El rey y su séquito se dirigían a Sevilla y habían salido de Madrid el 8 de febrero de 1624, destacando el mal temporal que les tocó vivir durante el largo viaje de varias semanas hasta que llegaron a la capital hispalense. A Tembleque llegarían el sábado 10 de febrero,
si bien en alguna crónica podemos leer que fue el día 9, después de haber comido en Aranjuez y acompañado, según las crónicas, de nieve, granizo y aire. Y aquí, en Tembleque, fue recibido como merecía, con honores, júbilos y algarazas. Se dispararon cohetes, se encendieron luminarias y bailaron danzas y, como no, se corrieron toros en esta plaza principal de la localidad. Una corrida que sería luego glosada por el propio Francisco de Quevedo, ya que él fue testigo directo, en su poema titulado «Celebra el tiro con el que dio muerte el Rey nuestro Señor». Recordemos que de los toros que se lidiaron en esta plaza, el tercero tuvo que ser matado por el mismo Felipe IV, de 2 arcabuzazos, como nos recordaban nuestros pregoneros, ya que no se atrevía nadie a desjarretarle. Al día siguiente, es decir, domingo 11 de febrero de 1624, el rey comió en Tembleque y partiría con toda su comitiva hacia Madridejos, situado a unas 4 leguas de esta villa. Recordemos que las crónicas cuentan que el rey durmió en las casas de don Gaspar de Prado, entonces alcalde ordinario de Tembleque, el cual poseía un inmueble en la misma Plaza Mayor, justamente en medio de esta plaza, y alguna otra casa en el Callejón del Toril que tenemos a mi derecha, muy posiblemente ambas unidas y que formarían una única finca, la cual años después, como vamos a ver, fue vendida por sus herederos al ayuntamiento. Don Gaspar de Prado, el alcalde, tuvo también el cargo de contador de la fábrica de salitres de Alcázar de San Juan, y gracias a él se construyeron en Tembleque algunos molinos a principios del siglo XVII, como por ejemplo el molino del Buey, el cual hoy no podemos ubicar. Llegados a este punto, cabría preguntarnos algo que muchos autores han dado por válido, y es que en esta visita del rey se inaugura oficialmente la Plaza Mayor de Tembleque. Bien, mi opinión es que no hubo tal inauguración, ya que la plaza que el rey conoció sí que había sufrido algún cambio sustancial, pero casi 30 años antes, no con motivo de la visita real. Este cambio al que me refiero tuvo lugar a finales del siglo XVI, cuando se derribó un gran mesón que había en el centro de la plaza. Como pueden ver en la imagen proyectada. Este mesón se venía utilizando como espacio, lógicamente, para los visitantes, para los peregrinos, y lo que sí sabemos es que previamente a esta época de finales del XVI, la plaza de Tembleque ya era el centro de los actos públicos, corridas de toros, etcétera, etcétera. Y que se sepa, oficialmente no se hizo ninguna adaptación, ninguna obra con motivo de la visita del rey. Simplemente se adornó, se colocaron colgaduras, se adecentó la propia plaza para la visita de nuestro rey, como así merecía. No podemos olvidar las estrecheces económicas que padecía el propio ayuntamiento, y aquel gasto extraordinario de la visita del rey no supuso sino una merma en las arcas municipales. Bien, pues a continuación nos toca puntualizar algunos detalles sobre nuestra Plaza Mayor y de cómo ha ido. Bueno, decíamos que íbamos a puntualizar algunos de los datos sobre las modificaciones que ha ido sufriendo la plaza. Como pueden ver en la imagen, en el centro de la plaza, más o menos donde ahora está el escenario, quizá un poco más hacia mi derecha, estaría la casa de don Gaspar de Prado, el alcalde, y la casa, recuerden, donde se alojaría su majestad Felipe IV. Ven que justo al lado ubicamos un edificio denominado en el plano y en los documentos como Mesón del Caballo. La existencia de este mesón la encontramos en un expediente muy curioso y por otro lado bastante largo, bastante extenso, datado en 1594, y en el cual se nos deja claro que mucho antes de esa fecha esta plaza de Tembleque, esta Plaza Mayor, ya era lugar de celebración de corridas de toros y de otros eventos, como habíamos indicado. En este documento, en este expediente, se habla también de que la villa Tembleque tenía 2 votos, es decir, 2 celebraciones fijadas por parte del municipio, en la que cada una de ellas se hacía una corrida de toros. La primera tenía lugar el 20 de enero, día de San Sebastián, y el segundo voto el día de San Bartolomé, es decir, el 24 de agosto. Y fíjense, intentando ir un poco más atrás en el tiempo, hemos podido localizar el dato de que al menos en 1567, mediados del 16, ya se corrían toros en esta plaza. Pues en aquel año, si tiramos de documentación, el Papa Pío V prohibió las corridas de toros a través de la bula de Salutis Gregis Dominici,
algo que en Tembleque no se respetó, ya que siguieron realizando sus corridas cada año según los votos que tenía establecido el ayuntamiento, algo que nos demuestra la tradición y el apego que se tenía a esta fiesta por parte de los vecinos y vecinas. Lo que no podemos saber es si el Papa en Roma se enteró, pero lo que, insisto, sí se realizó en Tembleque fueron los 2 votos con sus 2 correspondientes corridas. Parece ser que durante algunos años, desde finales del siglo XVI, no se celebraron algunas de las corridas anuales, pero por un motivo que lo merecía, que era levantar la iglesia parroquial que tenemos justo aquí al lado, ya que con el ahorro de esas corridas se consiguió financiar y seguir construyendo la iglesia de Tembleque, cuya financiación, y esto es muy importante, corrió a cargo del vecindario de la localidad. Por otro lado, la plaza que existiría en 1594 sería muy diferente a la actual, ya que no estaría tan diáfana ni tan perfectamente trazada. Por otro lado, los voladizos norte y sur no existían, como veremos más adelante. Además, la puerta del Toril, hacia la derecha, aún no se había levantado. Y el ayuntamiento tampoco era el mismo que hoy, ya que el actual edificio se levantaría a partir de 1950. De hecho, si se fijan en la imagen, en el plano, el ayuntamiento lo ubicamos exactamente donde hoy está la oficina de turismo, antigua cárcel, que sería muy posiblemente la primera ubicación del consistorio. En este año de 1594, en el pleito expediente que antes les indicaba, encontramos el nombre de Eugenio Rodríguez, el cual va a denunciar, va a pleitear con el ayuntamiento porque unilateralmente el consistorio de Tembleque, el día 30 de abril de 1594, derriba un mesón propiedad del primero, el cual vivía prácticamente de las rentas de este mesón, que es el edificio que veíamos antes señalado o denominado como Mesón del Caballo. El ayuntamiento pensó que para decentar la plaza y conseguir más espacio era necesario derribarlo, pensando siempre en el bien común de Tembleque. Este mesón, en un origen, había pertenecido a una capellanía que fundó don Francisco García Mayordomo, y que en ese momento, a finales del XVI, gestionaba don Eugenio Rodríguez, el cual, al verse agravado o al verse molestado por ese derribo, generó la denuncia que les estoy explicando. Finalmente, el mesón sería derribado y la plaza quedaría ligeramente más parecida a lo que tenemos hoy en la actualidad. El mesón, según Eugenio Rodríguez, era el mejor mesón de toda la villa. Dice que el resto de mesones que había en Tembleque estaban más apartados de esta plaza, motivo por el cual se inició el expediente, ya que él reclamaba los ingresos que había dejado de percibir ante la falta del mesón. Dentro de ese detalle de ingresos, él cita los siguientes: el arriendo del mesón, que ascendía a una cifra nada despreciable, 25.000 maravedíes, que abonaban en ese momento, repito, 1594, don Alonso de Almendros y Catalina Verdugo. Reclamaba también el arriendo de una casa accesoria que tenía el mesón y que se había alquilado a otro temblequeño, la cual le rentaba 6.000 maravedíes al año. Comenta también que había al lado del mesón 2 tiendas arrendadas al año por 2.000 maravedíes, quedándose el citado don Eugenio con el aprovechamiento de las puertas para las fiestas de toros, lo que le suponía en cada fiesta un ducado, o lo que es lo mismo, 375 maravedíes. Es decir, que estas 2 puertas, el propietario del mesón las alquilaba para ver las corridas de toros. Y el cuarto punto que él alega como falta o anulación de ingresos viene por las 25 ventanas que daban a la plaza, de las cuales él ingresaba unos 9.000 reales al año. Dice el litigante que no había ventanas tan buenas y tan grandes como las de este mesón para presenciar las corridas de toros. Si se fijan de nuevo, en la imagen vemos que efectivamente el mesón estaba en el centro de la plaza y por lo tanto las vistas para poder presenciar las corridas de toros y actos públicos serían, como él bien dice, de las mejores. El tamaño del mesón debería ser considerable al tener 25 ventanas, los 2 locales y la casa que les indicaba. Y posiblemente hablaríamos de uno de los más grandes mesones que había en Tembleque en el siglo XVI. El mesón del Caballo había sido edificado en 1529 y se cita también que tenía una torre, que podría ser una planta elevada, quizá donde se ubicara un palomar, porque también tenía palomar. Lo que sí sabemos es que el mesón fue totalmente derruido ante la oposición del propietario, a lo que el concejo argumentó que se había hecho porque la plaza era muy pequeña y querían agrandarla. Además, se cita en el documento que la plaza no estaba proporcionada en aquel entonces, con lo cual, al tirar el mesón, se conseguiría alargar más esa cuadratura. De hecho, en el pleito, los miembros del ayuntamiento dicen que la plaza tiene metida en medio unas casas y hacían mucha fealdad.
y por otro lado dicen que está muy bien edificada de ventanas y edificios, con lo cual la mayor parte de la plaza ya tendría hechos los soportales en ese año de 1594. El pleito terminó dándole la razón a don Eugenio y con la obligación de pagarle la cantidad de 35.000 maravedíes anuales que el concejo tuvo que asumir como un gasto extraordinario, ya que habían procedido ilegalmente con el derribo. Capítulo 2. Obras de 1637. Tan solo 12 años después de la visita del rey a Tembleque, el ayuntamiento va a iniciar unas importantes obras en la plaza, que serían aprobadas por los alcaldes don Gaspar de Prado, que hemos citado antes, y por don Gabriel López Villacañas. Los regidores o concejales en ese momento eran don Sebastián Velasco, don Pedro Cortés y don Tomás Sánchez. Ante todos ellos comparecería Alonso García de Antón García, es decir, el maestro de obras, para tratar sobre la obra de la plaza, los ventanajes y una casa de posada que se había de hacer para ensanchar y adornar la plaza pública. Es decir, que en 1635 se va de nuevo a ensanchar esta plaza, a reformarla y a construir un nuevo mesón que será propiedad del ayuntamiento y que hoy ubicaríamos exactamente en el ángulo noroeste de la plaza, es decir, en aquella parte que tengo a mi derecha. La obra nueva debería seguir las trazas de lo que ya había edificado. Posiblemente más de la mitad de la plaza ya tenía sus corredores y columnas como en la actualidad, pues en el contrato de la obra se dice que la primera tapia debe tener el mismo alto del ventanaje viejo. Es decir, esta pista del ventanaje viejo nos habla de que ya había un balconaje y ventanaje anterior, corriendo el nivel desde el dicho ventanaje para su correspondencia con lo moderno. Después de varias subastas y posturas para quedarse con la obra, será rematada por el citado Alonso García con una serie de condiciones, no vamos a repetirlas todas, pero algunas son muy curiosas, como por ejemplo que de una columna a otra debía haber 10 pies, o lo que es lo mismo 2,78 metros, que de la columna a la tapia debía haber 9 pies. Se dice también que las columnas que se ponían en la nueva parte entre el hueco y el largo conforme a lo que ya estaba hecho. Se habla también de que las columnas debían ser de ajofrín, de Sonseca o de Orgaz, y la misma obra que las demás está hecha. Aquí me detengo un momento, ya que se indica expresamente conforme lo que hoy está hecho, es decir, una prueba más de que en las condiciones se cita que debían de continuarse los nuevos balconajes tal y como estaban hechos los anteriores. También se indica que ha de pasar el ventanaje por encima de la calle que va a la casa del licenciado Prado, es decir, estamos hablando del Callejón del Toril, a mi derecha, que en ese momento, hasta ese momento no existía. Se dice que debe de dejarse un claro de 16 pies o 4 metros con 45 centímetros de ancho, porque por ahí debían de pasar los carros. Se está refiriendo, como indicaba, a la Puerta del Toril, que en ese momento no existía, pero que se va a levantar dentro de este proyecto. Hay otra condición que indica que las dos columnas de esa calle han de ser más gruesas que las demás. Y de hecho todavía hoy, si nos fijamos en las columnas de la Puerta del Toril, efectivamente tienen un grueso mayor al del resto de columnas. Se debía dejar una ventana en medio de cada cuarto que mira a la Alameda, es decir, hacia el oeste, o lo que hoy sería hacia la calle llamada igual, calle Alameda. Las bovedillas que se han de hacer nuevas se harían con buen yeso y buen encascotado, haciendo también 2 escaleras del ancho de 4 pies para subir a la primera y segunda planta. El ayuntamiento debía de dar toda la piedra y el cascote necesario para la obra, debiendo de dar también la madera nueva, la madera vieja y la teja. Y la madera vieja y la teja se sacarían de las casas de don Gaspar de Prado, que como están viendo en la imagen, serían las que estarían pegadas a la Puerta del Toril. También aparece en la imagen, que no se lo había comentado, un pequeño cuarto que denominamos, o que la documentación denominan, cuarto de San Sebastián. Este cuarto sería efectivamente un pequeño almacén de la ermita, o sea, de la cofradía, perdón, de San Sebastián, dependiente de esta ermita, pero que en ese momento también se derriba para aprovechar la cuadratura de la plaza. Ahí, viendo el lateral oeste, vemos que efectivamente antes de esta obra de 1637 esa puerta o acceso del Toril no existiría. Finalmente la obra la ejecuta, como les decía, Alonso García junto a Alonso Pinardo y a Juan García Pozuelo, es decir, intervienen 3 maestros de obras. El lunes 5 de febrero de 1635 se comenzaron a derribar las casas de don Gaspar del Prado, con toda seguridad las mismas en las que se alojó el rey, como decíamos antes, en 1624. Trabajaron en el derribo un total de 11 peones que cobraron 3 reales cada uno, menos uno de los peones que ese día llegó tarde y se le minoró el salario. Igualmente recordar que se había tirado ese pequeño cuarto llamado San Sebastián para que así la plaza tuviera mejor vista.
Entre otras curiosidades de esta obra, en la parte de cantería trabajaron, por ejemplo, un vecino de Tembleque, un cantero llamado Gaspar Durán, quien llevó piedra procedente del camino de Portillo. También trabajó Gaspar de Peñalver, otro maestro de cantería, que elaboró las columnas y las pilastras. Se hizo otro pago dentro de la contabilidad de esta obra a don Pedro de Pumar, cantero, por las piedras que trajeron de Orgaz para las pilastras del pasadizo del Callejón del Toril, por labrarlas y asentarlas. Para la ejecución de la obra se hicieron 2 barrancos para sacar de ellos la tierra necesaria para la obra. El primer barranco se abriría aquí, en la misma Plaza Mayor, y el segundo en la Plaza de la Orden. Una vez terminada la obra, hablamos del 25 de noviembre de 1638, con mucha demora en la ejecución y siendo alcalde de Tembleque Francisco Palacios, se debió tasar y aprobar la misma, para lo cual acudieron como tasadores 2 maestros de obras, uno de Alcázar de San Juan y otro de Madridejos, un tal Juan Martínez. El coste de la obra de esta reforma de 1637 ascendió a 57.473 reales, de lo que había que descontar la madera vieja, los despojos y la teja que se quitaron de las casas citadas de don Gaspar de Prado. Capítulo 3. Obras del Ayuntamiento en 1650. De alguna manera, en el plano que estamos viendo ahora en la imagen, es como quedaría la plaza configurada en esa reforma importante de 1636-37. Como pueden ver, el arco o acceso del Toril estaba levantado. Ya existía el nuevo mesón del concejo, como les indicaba antes, toda la esquina noroeste de la plaza. Y también encontramos que en lo que hoy sería centro social, también unido al ayuntamiento, estaba el Pósito, era el edificio del Pósito. Y el ayuntamiento, se dan cuenta que seguiría en su ubicación original, es decir, la actual oficina de turismo. Bien, pues decíamos que en el capítulo 3 vamos a hablar de las obras que se hacen en el ayuntamiento en el año de 1650, tan solo 12 años después de la anterior obra. Esta otra intervención va a ser importante porque se va a levantar el nuevo edificio del ayuntamiento. Y nos vamos a acercar un poco más, ¿no?, a la configuración actual de la plaza. Para entender mejor aquella obra vamos a recurrir a otro expediente de obras que se conserva en el Archivo Municipal de Tembleque y que hace unos años fue estudiado y copiado por nuestro amigo investigador José Antonio Fraguas, al cual debemos su transcripción. Una de las cosas que más nos sorprende a la hora de analizar este documento, este expediente, es que se conservan en el mismo los planos de esa nueva obra del ayuntamiento, algo muy raro en documentación del siglo XVII, los cuales podemos ver en la imagen que vamos a proyectar a continuación, si la encontramos. Aquí. Como pueden comprobar, en el diseño que vemos en la pantalla hay bastante diferencia con el ayuntamiento actual que tenemos justo aquí al lado. Lo que está claro es que no se respetó en la obra final el edificio diseñado en los planos. Posiblemente este primer diseño, que podemos ver en la imagen, fue descartado, posiblemente porque subía el importe, el presupuesto de la obra, posiblemente porque también se dejó la obra a medias, que esto podemos deducirlo por la duración de las mismas. Y de hecho sabemos también, gracias a este expediente, que el maestro de obras que se encarga de levantar el ayuntamiento, el nuevo ayuntamiento, fue don Clemente Martín, el cual por alguna razón desconocida no cumplió con los plazos y el ayuntamiento de Tembleque tuvo que denunciarlo a la justicia. La obra tuvo que estar parada muchos años, ya que finalmente el edificio municipal se finalizó bastantes años después y realmente sin respetar ese diseño original que vemos en la pantalla. También se conserva la planta de cómo debía haber sido ese ayuntamiento, que es la imagen que tenemos ahora. Aquí vemos un detalle de lo que sería el balconaje del ayuntamiento, el acceso. Y si se fijan, no sé si lo pueden leer, pero abajo nos pone la firma del maestro de obras que diseña el plano, que es Juan García Pozuelo, es decir, el mismo maestro de obras que fue el que hizo la anterior obra que señalábamos de 1636-37. Sobre las condiciones de la obra del ayuntamiento, entre otras, se decía que tenía que tener una medida de 16,6 metros de largo por 5 de ancho, es decir, mucho más pequeño que el actual. Otra condición que se puso al maestro de obras es que las columnas que había junto a la iglesia debían de colocarse en la fachada del mismo. Es decir, que posiblemente habían sobrado alguna columna de la obra de la parroquia de Tembleque y se obliga a que se reubiquen, recoloquen en la fachada del ayuntamiento, algo que no podemos asegurar que se hiciera. Se dice que en el balconaje que pueden ver en el plano
Es donde las autoridades se colocaban para las fiestas, actos públicos y para las corridas de toros. La piedra se indica como condición debía de utilizarse la procedente de Sonseca. Y en la 9ª condición se dice que las ventanas del ayuntamiento debían tener una reja como las de la cárcel. Es decir, que en 1650 el edificio de la cárcel posiblemente se estaba construyendo o se había construido, aunque no sepamos exactamente su ubicación. El nuevo ayuntamiento, por tanto, iba a lindar con el pósito a la izquierda, hacia aquel lado, y a la derecha con lo que sería posteriormente la cárcel. También en el diseño original se contemplaba la construcción de 2 torres en los laterales del edificio, algo que, como han podido comprobar, no se levantó, no se construyó. Debían de tener esas torres 2 escaleras de caracol para subir a las mismas, y también en un principio la idea era colocar una campana o 2 en esas torres, ya que las campanas en los pueblos en aquellos años eran la mejor manera de informar de lo que ocurría, actos sociales, llamada para eventos, llamada por peligro, etcétera, etcétera. La teja debía traerse de los Llévenes, aunque se podía aprovechar la teja del edificio antiguo, como era normal entonces, ¿no? Lo que hoy diríamos ese reciclaje o esa reutilización, ¿no? Por cierto, cuando decimos el edificio viejo, quizá pensemos todos que se trata del anterior ayuntamiento, pero insisto que el anterior ayuntamiento no estaría ubicado donde está el actual, sino más a la derecha, es decir, lo que ahora tenemos como oficina de turismo, ¿no? Por lo tanto, si recurrimos de nuevo a la visita del rey, de Felipe IV, cuando se indica que el arcabuzazo o el tiro lo dio desde un balcón del ayuntamiento, no sería desde el ayuntamiento actual, sino desde el antiguo que él conoció en el siglo XVII. Según este expediente de obras del ayuntamiento, la obra debía comenzarse al día siguiente al de la Virgen de Santa María de Agosto, es decir, el 16 de agosto de 1650. Se dio un plazo de 4 años, pero se indica también que antes de comenzar la obra había que abonar 1.700 reales que se debían de la obra de la cárcel. Por lo tanto, gracias a este dato, ya podemos asegurar que a mediados del siglo XVII la cárcel pública, la cárcel real, como la llaman los documentos, existía. Finalmente, después de varias posturas y rebajas en el precio, la obra la haría, como les indicaba don Clemente Martín, si bien no podemos afirmar que fuera él el mismo maestro de obras que la concluyera debido a la denuncia que también indicábamos antes por no cumplir los plazos de ejecución. Capítulo 4. El acceso norte de la plaza. Vamos a avanzar en el tiempo para llegar al siglo XVIII. No piensen que los problemas económicos de los ayuntamientos de entonces se habían solucionado. Bueno, aquí en la imagen pueden ver cómo hubiera sido el ayuntamiento si se hubieran seguido al 100% los planos, el diseño que había de alguna manera dibujado Juan García Pozuelo. Es de alguna manera una aproximación. Bueno, pues decíamos que los problemas económicos municipales, como pueden suponer, no habían terminado en el siglo XVIII. De hecho, en 1712 el Ayuntamiento de Tembleque tiene que acometer una serie de obras en la cárcel pública que acabamos de citar, ya que amenazaba ruina. Por lo tanto, si se había levantado unos 50, 60 años antes, posiblemente la obra no fue la idónea o no se ejecutó tal y como se había pensado. Por ello, para reparar la cárcel y acometer otros gastos municipales, el ayuntamiento solicita vender 2 bocacalles o entradas descubiertas a la Plaza Mayor, así como una tierra o salitrera que pertenecía al concejo. Estas 2 entradas o bocacalles son los actuales accesos norte por un lado y sur por el otro. Por tanto, en contra de lo que pudiéramos pensar, estos accesos no los va a conocer Su Majestad Felipe IV, ya que se van a levantar, se van a construir a mediados del siglo XVIII. Vamos a empezar por la entrada norte, como decíamos, que es la que tenemos justo aquí a nuestro lado, que tradicionalmente se la conoce como el Arco de Narcisa, en memoria de una de las dueñas que tuvo este acceso, que pueden ver ahora en la imagen. En la documentación municipal se informa de que el vecino que compre estas bocacalles lo hará con el fin de hacer algunos balcones más de los ya existentes para las fiestas públicas y, en vez de perjudicar a la villa, el ayuntamiento argumenta que servirá para adornar más la plaza y su valor en venta será de 2.000 a 3.000 reales, algo que veremos que no se cumplió. Con los cuales el ayuntamiento echa sus cuentas y cree que va a solucionar sus problemas de débitos. En los documentos se indica que esta entrada norte miraba hacia la ermita de Nuestra Señora de la Soledad,
Una ermita de la cual no hemos podido encontrar ningún dato, ya que la ermita que sí que había enfrente, justo a esta entrada norte, era la ermita del Cristo, pero que posiblemente en el siglo XVIII su denominación era esta, Ermita de la Soledad. De hecho, también al lado aparece en cierto documento diferente a lo que hoy estamos viendo, la Plazuela de la Soledad. Por lo tanto, esta ermita debió de existir casi sin ninguna duda al final de esta calle. El voladizo norte, a la hora de venderlo, se indica que Linda estaba limitado con la cárcel real y con las casas de la pastelería, propiedad de don Francisco de Torres, es decir, la actual casa número 2 de esta plaza que tenemos a nuestra izquierda, donde debió haber posiblemente una antigua confitería por el nombre que se le daba habitualmente o coloquialmente a estas casas. Este proceso de venta del voladizo Bocacalle se prolongó hasta el 1 de agosto de 1731. A la hora de ponerse el sol, dice el documento, cuando por voz del pregonero se dieron varios pregones por si alguien quería comprar este voladizo por más dinero. Y como no hubo posturas al alza, se dijo textualmente a la 1, a las 2, a la tercera que es buena y la verdadera, dando por cerrada la venta al citado don Francisco de Torres, que sería el primer propietario del acceso norte de esta plaza. En este año fue cuando don Álvaro Francisco de Torres y Figueroa compró el voladizo por 850 reales, como ven mucho menos de lo que había proyectado el ayuntamiento, y se le autorizó a que ejecutara la obra del balconaje, para desde esa obra, desde ese balconaje, ver las fiestas de cañas, las máscaras, los toros y otros eventos públicos, poniéndole el ayuntamiento como condición que no debía exceder en la obra del cuadro a cartabón de la plaza. También se le puso como obligación que dejara libre para la villa el hueco que cogen los porches que llaman de los mascaritas, a un lado y a otro de la calle, y la parte de abajo desde el suelo al primer balcón, debiendo formar la obra con la altura y los huecos correspondientes para que pueda pasar el carro de Nuestra Señora de Agosto, así como alguna galera o carro lleno de leña o de mieses. La referencia a estos porches de los mascaritas quizá haga referencia o haga de alguna manera señalar a una tradición que se realizara durante el carnaval, y el dato del carro de Nuestra Señora de Agosto posiblemente tenga que ver con otra tradición temblequeña que se seguiría cada mes de agosto en relación a la fiesta de la Virgen del día 15, en la que posiblemente se sacaría algún carro por las calles o se realizaría alguna procesión en su honor, dato que de momento no podemos ampliar. La venta de esta entrada norte se formalizaría el 4 de noviembre de 1731, convirtiéndose desde ese momento esta parte de la plaza en una propiedad privada, que fue pasando de herederos en herederos hasta el siglo XIX, momento en el que los propietarios de este voladizo fueron los hermanos Gabriel, José Antonio y Víctor Fernández Alejo. Por cierto, descendientes de don Antonio Fernández Alejo, el constructor y dueño de la Casa de las Torres, que antes nos citaba el coordinador que hoy nos acompaña. Estos tres hermanos legarían el voladizo a sus sobrinos, don Ángel, doña Micaela y doña Josefa Antonia Fernández Alejo. Y estos finalmente lo vendieron al dueño del número 2 de la casa de esta plaza, entonces don Matías Montero Barreda, quien lo sumó o añadió a su vivienda a finales del siglo XIX. Capítulo 5. El acceso sur de la plaza. La otra parte voladizo que el ayuntamiento vendió para obtener recursos económicos fue el acceso sur, que tenemos justamente frente a nosotros, y que comunica esta plaza, decía, con la Plaza de la Orden. Esta venta se formalizaría el 2 de junio de 1738 y el primer dueño de esta entrada o voladizo sería don Luis de Rojas. Este claro, porque los documentos en la venta pone se vende un claro en la plaza, un claro se refería a una zona donde no había nada construido, lindaba con las casas de Manuel Novillo, que estaría en la esquina de la plaza a la izquierda, y a la derecha con las tiendas públicas del aceite y del pescado. El precio de venta de esta bocacalle fue de 1.000 reales y en el documento de venta se indica expresamente que debía construirse una escalera para acceder a este voladizo, ya que al levantarse completamente nuevo no había otra forma de subir al mismo. Si se fijan en la imagen, justo a la derecha, donde está esa pequeña niña, tenemos la escalera que daba acceso a este voladizo y que ahí en el detalle pueden ver con más nitidez. Como curiosidad, cuando se construye este voladizo, se nos va a dejar una prueba muy curiosa que aparecerá en el año 2018, cuando el arquitecto don Juan Antonio Hernández Benito
en una de las obras de restauración de la Plaza Mayor, trabaja en el proceso de rehabilitación de la misma y encontró una inscripción que decía año de 1738. El arquitecto, lógicamente, sin otros datos, dedujo en su informe que ese año se trataba del año en el que se había hecho alguna importante reforma en el pórtico, en la entrada, o alguna modificación del mismo, lo cual hoy podemos descartar totalmente, ya que esa fecha coincide con la del año en el que se compró este balconaje por Luis de Rojas y, por tanto, la fecha hace referencia a la construcción de todo el balconaje, uno de los más característicos y fotografiados de esta Plaza Mayor. A finales del siglo XIX, este balconaje pertenecía a varias familias, una de ellas los citados Fernández Alejo, es decir, los mismos del acceso norte, así como también a la familia Torres, quienes compartían propiedad con los primeros, es decir, que este balconaje pertenecía a varios dueños. Por cierto, muy cerca de esta entrada sur se situó la alojería de esta villa, es decir, el lugar donde se vendía la aloja. La aloja era una bebida que antiguamente tenía mucha aceptación y se hacía con agua, con miel y con especias, y era muy demandada por jóvenes y mayores. El alojero de aquella época fue don Juan de Villegas, natural de Las Presillas, un pueblo de Burgos, el cual frecuentemente venía por temporadas a Tembleque para vender la aloja, el agua limón, el turrón de piñón y barquillos, que él mismo fabricaba, y quien también vendía nieve en su local para los vecinos de Tembleque. Pues recordemos que el comercio de la nieve fue muy habitual en decenas de localidades, usándose para enfriar bebidas y como paliativo en fiebres y otras enfermedades. Como pueden ver en la siguiente imagen, señalamos el acceso que había desde la escalera a este voladizo sur, es decir, era la entrada que había al voladizo desde la Plaza de la Orden. Y cambiamos de capítulo, capítulo 6, la plaza y sus alrededores en el siglo XVIII. Seguimos en este siglo XVIII, ya se habían levantado los dos accesos, norte y sur, y a mediados del XVIII podemos asegurar que la Plaza Mayor tenía la estructura muy parecida, yo diría casi idéntica a la actual. Si bien hay una duda importante que nos surge, y le ha surgido a otros investigadores, sobre la plaza, y concretamente sobre la fachada este de la misma, la que tenemos en este caso a mi izquierda. ¿Hubo balconajes y soportales en este lateral? Es una buena pregunta, pero una buena pregunta de la que al menos yo de momento no puedo dar una certera respuesta. Por la distribución de la plaza y la estructura de una de las casas nos harían pensar que sí. Bueno, vamos para atrás. Ahí. Les decía que posiblemente sí, por la pista de alguna de las distribuciones de las casas actuales. Lo que apunta también un arquitecto en una de sus intervenciones o de sus informes es que posiblemente por los fenómenos atmosféricos que sacudían más aquel lateral, la fachada este, que el resto de la plaza, quizá las balconadas que hubiera en este lateral se cerraron. Pero es cierto que no podemos asegurarlo. Tan solo en una escritura fechada en 1897 hemos localizado la descripción de la finca del número desde la plaza, que ya hemos citado, en la que se dice que se componía de un piso principal y de dos plantas más con diferentes balcones a la plaza. Si bien estos balcones podrían ser galerías abiertas o simplemente balcones abiertos en el muro de la vivienda, insistiendo en el hecho de que no podemos afirmar taxativamente que este lateral hubiera tenido la misma distribución que el resto de la plaza. Como les decía, en el siglo XVIII la plaza va a ser muy similar a la actual. Pero es cierto que también había determinados edificios públicos que hoy no existen o hoy han cambiado relativamente de dueños y de uso. Para entender mejor cómo era Tembleque a mediados de este siglo XVIII, recurramos al catastro de Ensenada, que se redacta en aquel entonces y donde se detallan los bienes propiedad del ayuntamiento que había en esta parte de la villa de Tembleque, no solo en la Plaza Mayor, sino en la Plaza de la Orden. En el plano hemos intentado dejarlo lo más esquemático posible y como pueden ver, si empezamos de arriba, de lo que sería la parte de arriba hacia la izquierda, tenemos la cárcel, la actual oficina de turismo, a continuación el ayuntamiento, como decíamos antes, levantado en el siglo XVII. Tenemos un pequeño cuarto que ven que coincidiría con el acceso al centro social, que hemos llamado la Casa del Peso Real, porque era una pequeña habitación, por eso el tamaño tan diminuto.
A su lado las paneras, o lo que sería el pósito, que era como se conocían estos almacenes de trigo, y pegado a las paneras todo lo que sería el lateral oeste, el mesón de la villa, un mesón que veíamos antes se construye a mediados del siglo XVII. Aparece, no sé si lo pueden leer, justo debajo de las letras de mesón de la villa, aparecen, voy a señalarlo para que lo localicen mejor, aquí en esta parte, justo metido en el callejón del Toril, aparecen unas casas para remojar el pescado. Sería una especie de almacén para guardar el pescado que luego se vendería efectivamente en otra tienda, en otro local que podemos ver en la parte de abajo. Si nos fijamos ahora en la fachada sur, el primer edificio, que no sé si pueden leer las letras, pero se las leo, aparece como mesón de la villa. Es decir, descubrimos ya en el siglo XVIII que el ayuntamiento tenía dos mesones. El mesón que estaría en este lado, el mesón a que les indicaba antes hacia el oeste, y un segundo mesón que los documentos citan como el mesón del Rincón, que estaría efectivamente situado en el rincón suroeste de la plaza. Pegado al mesón de la villa, ven marcado en amarillo la tienda Abacería, que efectivamente también era propiedad municipal y que estaría situada justamente en la esquina hacia el soportal o hacia la salida sur de la plaza. Pegado a la tienda Abacería, en naranja, vemos un pequeño cuarto que era el cuarto del repeso. Este cuarto se entiende si vemos lo que hay justo al lado, que no sé si lo pueden leer, pero se lo leo, que pone carnicería pública. Es decir, el salón o la habitación del repeso era donde los vecinos, si no se fiaban con el peso que les habían hecho de la carne, que lo habitual era que no se fiasen, acudían a este pequeño cuarto y se les hacía un repeso de la cantidad que ellos habían comprado y comprobaban que efectivamente había 800 gramos, 500 o 1 kilo. Bien, pues en esta parte sur, que como pueden comprobar ya está frontera a la Plaza de la Orden, ya estaría fuera de la Plaza Mayor, tenemos el cuarto del repeso, pegado la carnicería pública, y en verde ven señalado un callejón muy estrecho, vamos, más que callejón, ahí en el plano sería un edificio que es el matadero de las reses. Pero el matadero sí que termina hacia el sur en un callejón hoy inexistente, hoy desaparecido, que lo conforman varias fincas particulares, que sería llamado el callejón del matadero. Resumiendo, estos bienes municipales, por ejemplo, como dato curioso, la panera, que es lo que tenemos arriba, ¿vale?, el almacén de trigo, tenía una capacidad para 9.700 fanegas. O sea, hablamos de que era una panera considerable, importante, era un pósito bastante grande. Como dato interesante también, había unas casas a las espaldas de la carnicería que servían para degollar y aderezar las reses del abasto, es decir, lo que hemos llamado en el plano ese matadero, y que desgraciadamente fue vendido a partir del siglo XIX, en el proceso de desamortización fue vendido a un particular. Y los datos más curiosos que vamos a extraer de esta especie de inventario de bienes municipales de Tembleque del siglo XVIII van a ser los siguientes. La propiedad que tenía el concejo de 150 ventanas en la plaza pública, que según el catastro servían para ver las funciones de toros y otros espectáculos, las cuales se arrendaban a los vecinos y visitantes y producían de media unos 1.300 reales al año. Bueno, aquí les había indicado con más detalle dónde estaría situado el pósito Paneras, ¿vale?, lo que tenemos justamente a mi derecha, y ese pequeño cuarto del peso público que estaría efectivamente pegado al ayuntamiento. En esta otra imagen se puede ver un edificio hoy inexistente que sería lo que quedaba de esa antigua carnicería y de ese antiguo cuarto del repeso que les señalaba antes. Ven, el cuarto del repeso lo ubicamos aproximadamente justo a la entrada sur de la plaza. Y aquí con más detalle donde estaría aproximadamente ese cuarto para remojar el pescado, exactamente a la izquierda del callejón o de la calle del Toril. Bueno, este sería el mesón del Rincón, que ubicaríamos en la fachada sur, y el anterior, la posada del ayuntamiento, que hemos señalado que estaría hacia la fachada oeste. Y la tienda Abacería, efectivamente, que sería el primer edificio de esta fachada sur. Bien, como indicábamos,
Esas 150 ventanas que poseía el ayuntamiento eran propiedad municipal, lo insisto, porque el ayuntamiento obtenía una serie de reales de renta al año, que era importante, 1.300, ya que las alquilaba para presenciar las funciones que se celebraban en esta plaza. Con este dato podemos darnos cuenta de que la mayor parte de las balconadas y ventanas de la plaza eran de propiedad municipal, a excepción efectivamente de los dos accesos norte y sur, que eran particulares, eran privados. Y la pregunta que seguramente muchos se hagan, ¿cuáles eran esas 150 ventanas de las del total que tenemos hoy? Pues bien, si contamos las ventanas actuales, las cifras son las siguientes. En el lado sur, hacia allá, tenemos 54 ventanas, es decir, 27 en cada planta. Ventanas o balcones, es indistinto. En el lado oeste, en este lado que es donde más ventanas hay, habría 35 en cada planta. Bueno, habría y hay, más los 6 vanos de la Puerta del Toril. Y en el lado norte, que es exactamente donde estoy ahora mismo hablándoles, 20 ventanas a la izquierda del ayuntamiento, en aquel lado, y otras 20 en el edificio de la cárcel. Es decir, un total de 170 ventanas. Nos salen 20 más que las que poseía el ayuntamiento. Pero la cuenta se va a solucionar rápidamente, ya que las 20 ventanas de la actual oficina de turismo en ese momento estarían revocadas. Como pueden ver en la imagen, no existirían como tal. No podemos contarlas como balconaje o ventanas en las que se pudiera presenciar ningún acto, porque efectivamente era un edificio muy parecido al ayuntamiento y revocado, en el que además se puede ver el cartel o la placa de Plaza de la Constitución. ¿Qué ocurre de nuevo con la fachada este? Pues si en esta cuenta que rápidamente hemos trazado de las 170 ventanas o 150 más las 20 que luego se sumaron de la oficina de turismo, si sumáramos otras 40 o 50 que hubiera en la parte este, pues efectivamente las cuentas no nos saldrían. Con lo cual, quizá esta sea una pista más para pensar que no había ventanajes o balcones en el lado oeste. Pero cabe otra posibilidad, buscando solución, ¿no?, a lo que habría o lo que tendríamos en el lado oeste, y es que las ventanas que hubiera en este lateral este fueran particulares, por eso no aparecieran, por eso no las encontramos en el inventario municipal. Con lo cual, de momento, la duda sigue estando en el aire de si en el lateral este de esta plaza llegó a haber balconaje o no. Y como capítulo 8, conclusión. Como pueden ver, aún nos quedan muchos datos y cuestiones que resolver sobre la historia de esta maravillosa plaza, que con tiempo y paciencia deberemos seguir escudriñando. Para terminar este recorrido histórico que hoy he intentado hacerles y que hemos trazado alrededor de esta Plaza Mayor, vamos a terminar en el siglo XX, durante el cual se han realizado innumerables intervenciones en la misma, que no vamos a detallar, desde prácticamente principios del siglo hasta la última intervención realizada hace muy poco tiempo, que nos hace lucir esta plaza mucho más bella y con mucho más esplendor que nunca. No han faltado en esta historia de esta gran plaza imprevistos o accidentes, como el que motivó lo que están viendo en la imagen, que el acceso sur se viera prácticamente en obras, completamente casi desmontado por culpa de cierto camión que intentó pasar por este acceso sur y que literalmente se lo cargó, lo destrozó. También se han seguido celebrando corridas de toros en esta plaza en ese siglo XX y siguiendo de alguna manera con esa tradición que al menos desde el siglo XV se ha ido practicando en esta plaza, si no, quién sabe, hasta incluso anteriormente. De hecho, la última corrida, que es la que están viendo en la pantalla, se celebraría en esta plaza el 22 de agosto de 1987, siendo estas imágenes seguramente reconocidas por la mayor parte de ustedes. También es interesante, en este recorrido cronológico de la plaza, recordar que las balaustradas o balconaje de la misma, en algunas partes de su historia, han estado tapadas, es decir, las balaustradas estaban ocultas, como pueden ver en la imagen. Vamos a acercarnos y en estas dos imágenes, tanto la derecha como la izquierda, podemos ver cómo esas balconadas, una parte de ellas, estaban tapadas. De hecho, en una de las imágenes podemos ver, si lo ampliamos con más detalle, que el balconaje de la fachada sur, la parte sur del acceso sur, valga la redundancia, se utilizó también durante un tiempo como cartel anunciador de eventos, y en este caso de una película. Se utilizaba para anunciar las películas proyectadas en el cine Rodelgo.
y, por ejemplo, el botón que están viendo en la imagen, ya que se anunciaba el estreno de la película Los Ángeles del Volante, que seguramente los que tengan una edad recordarán. Una película que se estrenó allá por el 2 de septiembre de 1957, y en la que participaron los inolvidables Fernán Gómez, Pepe Isbert y José Luis Ozores. Y hablando de cine, y como cinéfilo empedernido que se considera un servidor, no podíamos terminar sin recordar algunas de las películas que se han rodado en esta plaza. Fíjense si es importante, si ha sido importante, si ha sido fotografiada y recurrente como imagen de la provincia, de la región, de largometrajes, de cortos, de anuncios, etc. Y algunas de esas películas, como por ejemplo este fotograma que les proyectamos, nos habla de una película que algunos recordará seguro, rodada en 1972 y titulada ¿Qué nos importa la revolución? Les anuncio que no se llevó ningún Oscar de la época, pero que fue rodada en esta plaza y que convirtió al Ayuntamiento de Tembleque, como pueden ver en el anuncio, en el Teatro Municipal. Es otra imagen de la misma película. Otra imagen más. Y aquí tenemos una calidad, regular, falta de luz o de iluminación. Otra escena, otro fotograma de la película El Puente de 1976 que protagonizó el genial Alfredo Landa. Aquí vemos otra anterior, otro fotograma de otra película titulada El Pistolero del Ave María, tampoco se llevó ningún Oscar, del año 69, en la que vemos la plaza engalanada. Vemos otro rincón de la plaza con el atrezo lógico de la época. Y como última imagen, y ya casi terminando, o prácticamente terminando, les indico la imagen que a por otros 400 años, que como decía Miguel hace un momento, pues no vamos a ver seguramente casi ninguno de los aquí presentes, pero que lo importante es que esta plaza, con esta larga historia, tiene muchos datos, tiene mucho del pasado, ¿no?, de la idiosincrasia de nuestros pueblos, y que esta plaza de Tembleque tan única no solo es el símbolo de esta localidad, sino el símbolo de toda nuestra provincia. Espero y deseo que dentro de 400 años esta plaza, que ya conocería su majestad don Felipe IV, siga luciendo en su mayor esplendor, quizá en aquella época con hologramas y realidades virtuales que hoy no entenderemos, pero que como en la de antaño deben seguir reuniéndose aquí los temblequeños, las temblequeñas, con esa misma ilusión, con ese mismo amor a su pueblo y con el mismo fervor que lo llevan haciendo desde hace siglos. Muchas gracias a todos. Les pido un aplauso dedicado a todas y a todos los que de una forma u otra han hecho posible que hoy disfrutemos de esta increíble plaza, que es sin duda un orgullo para la villa de Tembleque. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Te pido que te quedes aquí en el escenario un momento y quiero que nuestras autoridades hoy aquí presentes, tanto Loli como Javi y nuestro alcalde Jesús, suban a hacerle entrega a Pepe del emblema turístico de nuestro pueblo, como es nuestro arco y nuestra plaza, que nos representa a todos y a cada una de las personas que estamos hoy aquí. Pues queda inaugurada esta conmemoración. Muchas gracias a todos y disfrutar de este fin de semana. Gracias.